Una de las nociones que más se usa tanto en el sistema jurídico como en materia política es el concepto de Estado. Y es precisamente este uno de los conceptos que se usa paradójicamente con mayor error, independientemente a que el mismo ya haya sido abordado por los mejores tratadistas en materia política y jurídica. En este video te invito a descubrir en qué consiste el Estado, cuál es la función que el Estado tiene en el siglo XXI y por qué es importante reflexionar sobre este tema en caso de que estés estudiando la licenciatura en Derecho. Mi nombre es José Antonio Pipilhuasco, te doy la más cordial bienvenida a este seminario en materia de filosofía del derecho y derecho fiscal. Si no lo has hecho, te invito a suscribirte con el propósito de que el sistema te avise cuando subimos otro material. Igualmente te recuerdo, estoy leyendo todos tus comentarios tanto en Twitter como en esta cuenta de YouTube y en Facebook. El Estado. ¿En qué consiste la definición de Estado? En general, la definición de Estado suele ser usada en un sentido completamente erróneo. Y en general solemos advertirlo en publicaciones de periodistas, en publicaciones incluso de políticos que no han estudiado a profundidad una carrera profesional o que tienen poca pericia en materia política. E igualmente muchos abogados usan erróneamente la noción de Estado, lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar cuando se usa erróneamente la noción de Estado? Nosotros podemos identificar que existe una errónea noción del concepto de Estado cuando se le usa como sinónimo de gobierno. Y esto se puede advertir en programas de televisión, en anuncios de periódicos, en comentarios de celebridades noticiosas que efectivamente emplean a diestra y siniestra esta noción en su plano no acertado. Así es común encontrar afirmaciones que aseveran que el Estado está equivocado cuando privatizó, por ejemplo, Pemex. O que el Estado no actúa correctamente cuando desempeña las funciones de la lucha contra el narco. O bien que la labor del Estado es adecuada cuando se otorgan becas a estudiantes. En los casos anteriores no se habla realmente de la noción de Estado, sino de la noción gobierno. En el caso de la privatización de Pemex es una decisión que se tomó en razón de la reforma que realizó el Poder Legislativo Federal a la Constitución mexicana y que después ejecutó el presidente de la República. Por lo que respecta a la realización de las actividades de policía o a la realización de las actividades de educación, en este caso concretamente el otorgamiento de becas, ambas son labores exclusivas del Poder Ejecutivo. De ahí que en ninguno de los tres anteriores ejemplos, en los que muy comúnmente se ha solido hablar erróneamente del Estado, realmente estemos usando adecuadamente esta noción. Lo cual nos conduce a la siguiente pregunta. ¿Qué es el Estado y por qué es importante manejar adecuadamente esta definición? Y comenzaré por contestar primero la segunda. ¿Por qué es importante manejar adecuadamente la noción de Estado? Es importante porque el individuo va a conducir sus acciones en la vida conforme a las definiciones y el dominio que de éstas tenga en la mente. Entre más pulidas sean las definiciones, mayor dominio tendrá una persona en relación a las instituciones y sus derechos. Si una persona considera que el Estado es el gobierno, entonces esa persona se excluirá de la toma de decisiones dentro precisamente de la estructura gubernamental, al considerar al Estado algo ajeno a esa persona y por consecuencia esa persona será una víctima pasiva de las decisiones que el gobierno pueda tomar en su contra. De tal manera podemos afirmar que la realidad formal de las instituciones humanas sí se construyen conceptualmente. Y estoy hablando de la realidad formal de las instituciones. Más adelante en el curso de lógica jurídica que he venido desarrollando, hablaré en relación a la realidad formal, la realidad material
y si realmente es posible afirmar que el individuo construye el mundo conforme éste domina o no el lenguaje, que es una posición netamente aristotélico-tomista y con la cual me he de manifestar en este instante en contra. Yo no considero que las personas construyan el mundo conforme a su lenguaje, sino que el mundo precede al ser humano. Si la raza humana se extingue, las estrellas y el universo seguirán girando y esto no alterará en lo fundamental a la naturaleza como funcionan las cosas en ninguna parte del universo. La raza humana finalmente es un accidente evolutivo. Ahora, por lo que respecta al dominio de las instituciones humanas, estas son construidas bajo el paradigma del lenguaje y sí, para dominarlas es necesario que el individuo precisamente domine la lengua con el propósito de que las instituciones funcionen a su servicio. Ahora, la primera pregunta, ¿qué es el Estado? Muchos tratadistas han hablado acerca de diversas definiciones del Estado y si este video alcanza un total de 10 clics o más, yo estaré subiendo un video relativo a la historia de las nociones filosóficas de esta institución que es el Estado. De una revisión rápida que se haga a las diversas nociones que notorios tratadistas han dado en relación al concepto de Estado, nosotros podemos abstraer 4 grandes elementos. Antes de continuar con este video, te invito cordialmente a suscribirte para que el sistema te avise justo cuando actualizamos este canal e igualmente puedas seguir teniendo acceso a temas tan interesantes como este. El Estado se compone de 4 elementos fundamentales: el territorio, la población, la soberanía y el gobierno. De estos 4 elementos fundamentales resulta notorio que el elemento activo sea precisamente la población. El territorio, que es una definición de índole geográfico, es el espacio físico sobre el cual se ejerce un poder de dominio por parte de la población con el ánimo de prevalecer. Puede haber territorio, sin embargo, si no hay población, aunque existe el territorio, no tendremos jamás un Estado. Por lo que respecta al gobierno, esta es una institución que va a tomar decisiones en favor de la población o que debería de ser a favor de la población en razón del ejercicio del poder que la población decide ejercer. Y el poder se puede ejercer de diferentes maneras, sea a través de la democracia, sea a través de una monarquía, sea a través de una aristocracia. Finalmente, ¿quién decide consentir el tipo de gobierno que decidirá instaurar en su estado? Pues está de más decirlo, pero será necesariamente la población. Luego la población, como ya mencionamos, es evidentemente el elemento activo. La población ostenta el territorio y lo defenderá de mejor o mayor manera conforme a sus propios intereses. La población ejercerá el poder y por lo tanto decidirá si ejerce por sí la soberanía o si la deposita en determinada estructura gubernamental según sus intereses, e igualmente la propia población consentirá si sobre esa soberanía se impone un poder exterior o no. Finalmente, esto viene a ser una decisión netamente de la población. ¿Por qué es importante finalmente la utilización de la definición de una forma correcta? Porque en este instante en que la población cobre conciencia que es ella la que tiene finalmente en sus manos el decidir de qué manera debe de conceptuarse su estado y de qué manera debe de ejercerse el poder, es que podrá cambiar a la estructura de gobierno y decidir o no cómo usar su territorio bajo sus propias potestades. Y a esto es a lo que llamamos soberanía. Una población que es conscientemente soberana, que toma todas sus decisiones políticas con plena conciencia, estará aceptando conscientemente las decisiones que consecuentemente asuma el gobierno y por lo tanto esa población que ejerce el poder de forma consciente no será una víctima
de un gobierno que abuse. Si la población en ocasiones se siente abusada, transgredida o violada en sus derechos por un gobierno, es porque la población no está asumiendo una posición activa, sino pasiva. Y la actitud pasiva implica permitir que el gobierno tome las decisiones en sustitución del pueblo soberano, toda vez que la población, en este segundo caso, en una actitud pasiva, considera que la democracia se limita solo a votar. Esto muy distinto respecto a una población activa, donde esa población sabe que la democracia no es solamente el tachado de una boleta electoral. En una población netamente activa, la población, por supuesto, estará en una evaluación continua del desempeño de los gobernantes. Exigirá las cuentas públicas y la población no descuidará su educación en manos del gobierno, sino que será vigilante del sistema educativo como un método para el logro de la constante libertad y autonomía para que se puedan tomar mejores decisiones dentro del Estado y se tenga que modificar la estructura de gobierno de ese Estado si es necesario para que las personas que forman parte de la población del Estado puedan lograr mayores grados de libertad. Puede por lo tanto existir Estado. Aquí la cuestión es cuál es la actitud que asume dentro de ese Estado la población que al mismo se encuentra integrada. ¿Será una posición activa? ¿Será una posición pasiva? Si es una posición activa, la población asume el dominio y control de sus instituciones de una forma constante. Si es una actitud pasiva, entonces encontraremos en general un pueblo que si tiene un gobierno sabio, bueno, pues le irá afortunadamente bien, pero si no, si por el contrario, ese pueblo con actitud pasiva tiene un gobierno que se torna abusivo, luego la población a la larga esgrimirá argumentos de victimización, planteando que el gobierno es nefasto y que tendría y debería de actuar como le corresponda. Y aquí lo interesante es que el gobierno sabe desde siempre cómo actuar. Si el pueblo es de una forma activa, el gobierno, para no tener una población activa en su contra, actuará conforme a la ley que ha dictado la propia población, que es la soberanía. Pero si por el contrario el pueblo es un pueblo pasivo, el gobierno muy seguramente encontrará las formas de desviar el poder para beneficiarse, mientras el pueblo pasivo no concientiza hasta dónde llega su poder. Esta ya es una cuestión de índole político y no una cuestión de índole jurídico. Sin embargo, resulta fundamental tanto para la materia de índole fiscal, ya que muchas veces como personas que pagamos los tributos nos dolemos de que la contribución es muy alta. Bueno, pues ahí tendría que preguntarse cuál es la función del Congreso de la Unión y si realmente los diputados están realizando la labor del pueblo. E igualmente habrá que preguntarse no solo por la tributación. En un pueblo consciente con una actitud pasiva, en un pueblo consciente, con una actitud activa, no nos preocuparíamos solo por los pagos que hay que hacer al Estado en materia de tributación. Yo estoy seguro que en un Estado con una población activa, donde después de pagarse a los impuestos se reciban servicios de primer mundo al estilo de Japón o al estilo igual hoy ya de China, pues indiscutiblemente un pueblo pagaría sin discutir las contribuciones porque sabría finalmente que el recurso no es desviado, sino que se reinvierte en beneficio de la propia población. Pero cuando la población es pasiva, de entrada suele suceder que la población no maneja ni siquiera correctamente bien las definiciones, se centra en solo un aspecto del problema, se
observa un solo árbol y se deja de ver el bosque, y entonces simple y llanamente la población deja de tener una capacidad de explicación sobre el problema que implica, por ejemplo, en este caso la tributación, que es el ejemplo que estoy poniendo, sin concientizar que la tributación debería de resultar en una reinversión de los impuestos extraídos del pueblo en beneficio del propio pueblo. Dicho todo lo anterior, me gustaría ahora conocer tu opinión. ¿Cuál será realmente la forma de gobierno y la actitud que ante ese gobierno ejerce la población mexicana en nuestro territorio nacional? Me gustaría mucho leer tus comentarios justo debajo de este video. Mi nombre es José Antonio Pipil Huasco, me despido, te agradezco infinitamente, hasta luego.